Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan. Es un privilegio nuevamente encontrarnos con ustedes este lunes 22 de agosto, ya casi terminando el mes. Y estamos en la lección número 9, una vida de alabanza. Y como bien se introduce la lección en el día sábado en general, es bonito alabar a Dios, dice, cuando estamos como diríamos, pues contentos, felices, sin ningún problema, pero la cosa cambia, dice, cuando viene el crisol y, y la vida se torna un poco difícil, mantener esa alabanza en esas condiciones, pues ya es otra cosa. Pero sí se puede lograr, es lo que la lección trata de enseñarnos durante esta semana. En este día, pues vamos a la oración, dice de arriba muro. Sabemos que en la oración hay poder. Y vamos a una de las historias muy interesantes de la Biblia, en las cuales vamos a meditar en esta mañana. Así que para ello les invito nuevamente a inclinar sus rostros. Vamos a orar para que sea Dios el que nos dirija en esta hora. Oremos, Padre, te damos gracias por darnos este tiempo para abrir tu palabra, meditar en tus consejos. Nuestra súplica es que abras nuestro entendimiento y que el consejo recibir en esta mañana lo podamos atesorar para ponerlo en práctica y compartirlo con aquellos que no lo conocen. Quede con nosotros, sea nuestro invitado especial. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hay una expresión que dice, en inglés dice, encerrarse pintando, dice, hasta un rincón. Y es que el concepto es que dice que si tú te pones a pintar una habitación, vamos a ir así, cuarto, y comienza, por así decirlo, desde la puerta del cuarto y empiezas pintando, pintando, llegas hasta un momento, dice, en que te quedas en una esquina, en un rincón, y como decimos en buen salvadoreño, arrinconado, no hay salida, y tienes que esperar hasta que la pintura seque o ni modo, salirte y dejar las huellas allí marcadas, ¿no? Esa dice que es una expresión en inglés o es como un refrán en inglés. Bueno, a veces nuestra fe parece de la misma manera, arrinconarnos de esa manera. Y llegamos a una situación, dice, y al igual que el ejemplo de la pintura que les pongo en el piso, nuestra fe, dice, nos atrapa. Ese es el punto, que nuestra fe nos atrapa. Contemplamos, dice, la situación y una de dos, o tenemos que rechazar a Dios, dice, la fe y todo lo que creemos, o nuestra fe, dice, nos obliga a creer lo que parece imposible. Una de dos. No, puede ser la más fácil. No, yo ya esto ya no creo y rechazamos incluso nuestras creencias, todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y nos olvidamos de eso. O nos llega al punto donde dice, bueno, la promesa de Dios, el consejo de Dios, es que yo tengo que creer y esto que parece imposible, pues la fe me ayuda a que sea posible. Eh, Así dice que, de esa misma manera, dice que Dios arrinconó a los israelitas después de que los anduvo 40 años por el desierto, hermano. Pareciera de que, vaya, pobrecito el pueblo de Israel, ya tanto que sufrió 40 años. Vaya, aquí está la tierra que les he prometido, la que fluye leche y miel. Ay, hermano, si faltaba lo peor, como estudiamos la lección pasada de Abacús, ¿no? Que Abacús ahí viendo lástima y Señor, ¿y cuándo me vas a escuchar? Y el Señor le contesta, esto no es nada, Abacús, falta lo peor. Entonces, lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Bueno, ya vaya, ya se murieron los que se iban a morir en el desierto y aquí estamos los que merecemos la tierra prometida. No, hermanos, y había que conquistarla.
Y no estaba fácil, no estaba fácil. Se necesitaba de fe, de confiar en Dios, que Dios iba con ellos. Y Dios les dice, no hay problema, no hay problema, yo estoy con vosotros. Y ahí es donde vemos a un anciano que a mí me llama la atención y que realmente como diríamos, si hay algo, hay una envidia, como diríamos, sana, es querer ser como Caleb, que de 85 años, no denme en esa montaña donde están esos gigantes. Y ya me imagino de ancianos de 85 años hoy para nosotros, hermano, y en una silla de ruedas nos andan. Y ese hombre subiendo a la montaña y peleando con gigantes y conquista la tierra. Hasta hoy en día dice que esa tierra es de los descendientes de Caleb. Hermano, se necesita de fe, pero es que ese hombre era de fe. Y entonces es el punto que estudiamos en esta mañana, por ahí dice la oración derriba muros. Y no es simplemente la oración que te dice, si allí lo que interesa es la fe que usted pone en esa oración. Ese es el punto que vamos a ver en esta mañana. Entonces vemos de que los israelitas, dice, fueron llevados allí. Bueno, está la tierra, tienen que conquistarla. Y la primera batalla, por decirlo así, y me gusta a mí cómo Dios actúa, hermanos, como para animar al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, si bien es cierto, tenía su ejército allí, pero no era un ejército especializado o como vamos a decir, como podríamos decir, con experiencia en batallas. Definitivamente no habían peleado nunca en una batalla de enfrentarse con otro ejército. Y lo primero con lo que se encuentran es con una ciudad con unos muros. Conocemos la historia, ¿verdad? Los muros de Jericó. Definitivamente era imposible hasta para un ejército con experiencia poder, dice, como diríamos, traspasar esos muros o derribar esos muros. Entonces Dios en su, diría yo, en su infinita misericordia y también probando a ver si el pueblo de Israel confiaba en las promesas de Dios, hace lo que tiene que hacer allí. La lectura es bastante larga, mis hermanos, porque está en Josué capítulo 5, comenzando desde el versículo 13 y llegamos hasta el capítulo 6, versículo 20. Pero eh, yo solamente los versículos del 13 al 15 del 5, lo que presenta la historia ahí cuando José se encuentra con el ángel de Jehová, ¿verdad? Y que se le aparece ahí de mañana, se levantó José y dice, mira a un hombre, vamos a ir así, armado, y me imagino pues, que hasta con coraza, espada. Y José le pregunta, bueno, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y él le dice, bueno, pues no, yo vengo del ejército celestial, ¿verdad? Entonces Josué dice que lo adora y se postra y bueno, y todo lo demás. Lo interesante es que el capítulo 6, perdón, comienza y dice, y aquí sí vamos a leer algunos textos para ponerlos de base, que dicen, pero Jericó estaba, dice, cerrada, bien cerrada, dice, a causa de los hijos, dice, de Israel. Nadie entraba ni salía. Acuérdense que ya habían ido los espías, a los cuales había ocultado una famosa mujer ahí, entonces el rey había mandado a sellar la ciudad, ¿no? Que nadie entre ni nadie salga, porque sabían, habían oído noticias del pueblo de Israel y que ellos combatían y que realmente que quien combatía con ellos era el Dios Todopoderoso. Y ya habían oído lo que le habían hecho a algunas otras naciones por donde habían pasado, ¿no? Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice, cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Bueno, parafraseo la historia, ¿no? Durante 6 días, porque aquí empieza día por día a relatar el capítulo 6,
Y dice que primero pues iban el arca, lo iban 7 sacerdotes con trompetas, detrás de los sacerdotes iban los armados y, y durante 6 días solo se oía el que tocaban las trompetas y le daban una vuelta a la ciudad durante esos 6 días. Al séptimo día la orden era, dice, de que le iban a dar 7 vueltas a la ciudad. Y en la última dice que entonces viene y la orden es gritar. Yo no sé cuántos, podríamos decir unos 30,000, unos 40,000, pero ¿será que el grito de 40,000 gente puede botar un muro? ¿Puede derribar un muro? Como que le pongan dinamita ahí. Pues es bastante difícil, bastante difícil. Yo veo hoy lugares así, por ejemplo, estadios de fútbol, que hablan de 100,000, 120,000 gentes allí gritando y no se caen los estadios. Ahí están, ahí permanecen. Y más sin embargo, acá este grupo, yo pienso que era un grupo bastante reducido, más sin embargo, dice que la orden era gritar, gritar. Pero aquí es, hermano, donde entra eh, el consejo, el mensaje y lo que la lección dice al principio, una vida de alabanza. Dice que ese grito no era un grito eh, espandoroso, así, sino que es un grito de alabanza en el cual David habla un poco de ese grito de alabanza, ¿no? En el Salmo, eh, déjeme ver, parece que aquí lo dice, parece que en el Salmo 66, 1 y 2, allí David explica que es ese grito de alabanza. Es una alabanza para Dios, pero es una alabanza que sale del corazón, que grita. No, no como hoy en día, hermano, bueno, vamos a iniciar el programa de escuela sabática con un servicio de canto, con un buen servicio de canto, ay, y solo la pista se oye, nadie canta. Entonces, el grito era, dice, una alabanza. Después de 6 días de observar los enormes muros, debieron haber llegado, dije, a la conclusión de que definitivamente tenían que ser Dios esa obra. Y es, como digo, en el Salmo 66, David habla un poco allí que dice, aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra dice, cantar la gloria de su nombre. Poner gloria, dice, en su alabanza. Esa era parte de la alabanza. Y la decían, dice, podríamos decir, lo más que pudiera usted darle su voz, como decimos a grito partido, ¿no? Ese era el punto. Ahora, mis hermanos, yo voy más allá. Esos 6 días que toda esa gente, porque otra cosa que debemos de entender, eran los mismos que empezaron el primer día, que dieron la primera vuelta, fueron los que fueron los mismos el segundo día, porque se iban a cierto lugar, allí se quedaban y descansaban, y de ahí volvían a salir el otro día, los mismos sacerdotes, los mismos que llevaban el arca, el mismo ejército de Israel armado. Primer día, segundo día, dándole vuelta y sin decir nada, solo la trompeta. Eh, Póngase en lugar de un israelita de esos que dio esas 6 vueltas, esos 6 días. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué le vendría a la mente? Me imagino que cuando iba caminando y pegado al muro, porque la orden era caminar alrededor de la ciudad, pegado al muro, viendo el muro. Ay, yo, pues en mi caso, lo primero era, ay, ¿cómo voy a botar este muro? Y tal vez poniendo la mano, queriéndola empujar, a ver si estaba una piedra suelta, y ¿cómo? Y póngase en el lugar de un israelita de eso. ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué es lo que hubiera pensado? Es imposible, humanamente imposible. He ahí la ilustración con la que comenzamos. Dios nos arrincona
para que nuestra fe actúe, hermano. Para que nuestra fe actúe. Que no nos quede de otra más que confiar. Ay, bueno, mire, alguien me decía así, yo siempre he sido muy sincero cuando hablo así con el hermano, decía, me diga alguien, va a ser un privilegio ser de los 140,000. Yo podrá ser un privilegio, hermano, porque nacen, nunca mueren, y ese es un gran privilegio. Pero yo le digo, yo sinceramente, no me llama la atención mucho quizás ser de los 144,000, porque no les va a ser fácil. Van a sufrir la tribulación. Ese cántico que solo ellos pueden cantar es su experiencia personal que van a vivir, hermano. No va a ser fácil. Y le digo yo, no, hermano, yo quizás no, le digo, yo prefiero mejor estar ahí tranquilito, ya solo esperando el llamado que Dios me levante. Y por supuesto, preparado, le digo, para levantarme en aquel día y unirme a ellos, pero ser de ellos quizás no. Y ese buen hermano siempre me decía, y recuerdo bien esa palabra, y tiene sentido. Es que hermano, me decía, si Dios le da el privilegio de ser de esos 144,000, Dios también le va a dar el poder, la fortaleza para poder soportar todo lo que tengan que soportar. Nos va a arrinconar, hermano, pero sí nos va a dar la confianza, la certeza que Él está a nuestro lado y nuestra fe va a ser grande, inmensa. Así es que hoy, pues si Dios me quiere dar el privilegio, pues bienvenido sea, pero si no, pues como yo he pensado. Pero el asunto es, hermano, piense, ¿qué pensaban estos israelitas? ¿Cómo vamos a votar este muro? ¿Cómo vamos a votar este muro? Y más con lo que José nos ha dicho, que el séptimo día lo que vamos a hacer es gritar. Imagínense, solo vamos a gritar y el muro se va a caer. Y era creído, tengo José, hermano. Y era creído. Bueno, pero como si no existía la pólvora, me imagino en los tiempos, mucho menos la dinamita algo que pudiera explotar ese muro. Es ahí como Dios nos arrincona para que nuestra fe crezca y confiemos en Él. Si Jehová ha dicho que gritemos y que con esa gritaría se van a caer los muros, se van a caer, se van a caer. Hermanos, hay ejemplos que podemos aplicar en nuestra vida. Mire, voy a un montón de gente afligida porque la crisis, y en vez de mejorar, muchos estaban contentos que ya iba a terminar la guerra que está ahí entre Rusia y Ucrania, pero hoy están queriendo comenzar otros países y peor la cosa. Como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros? ¿Cómo está tu fe? Ay, que esta crisis nos va a matar de hambre. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ah? Que el justo por su fe vivirá. Tu pan y tu agua serán seguros. Claro, tu pan y tu agua. No pidas más, hermano. Si lo que necesitas es sobrevivir. Y muchos están allí, por eso, ¿cómo diríamos? Ahorrando para esta crisis. No, hombre, ese dinero va a ser el peor enemigo que vas a tener. Mejor gástalo ahorita. Inviértelo en buenas obras. Esas son las que seguirán después de la muerte de cada uno de nosotros, dice en la palabra de Dios. Dice, hermano, ¿dónde está la confianza en Dios? Las promesas están. Crisis o no crisis, si nosotros dependemos del poder de Dios. Yo siempre he confiado en eso, hermano. No me recuerdo el año, pero ahí por 2000 tuve el privilegio de estar allá en Estados Unidos y allá escuchaba a un pastor, por cierto, salvadoreño, santaneco. Y estaban anunciando una gran crisis en esos años, ahí 2000, 2001, no me acuerdo. Y él dijo, para los hijos de Dios, dijo, nunca hay crisis, jamás se me olvida. Y en esos tiempos, yo ya tenía algunos tiempos orando por algunas cosas al Señor, que no las había visto claras, hermano, todavía. En tiempo de crisis me las dio. En tiempo de crisis. Lo que yo venía pidiendo y que en tiempos de abundancia nunca las pude tener, nunca las pude realizar, nunca las pude hacer. En tiempos de crisis el Señor me las dio. Tremendo. Pero ¿a dónde está nuestra fe puesta?
¿En quién confiamos? ¿Creemos que Dios nos va a sostener en estos tiempos de crisis difícil? ¿Creemos que Dios nos puede sostener, hermano? Acuérdate que ya venimos mencionando ese texto allá que le digo a Abraham. ¿Hay algo imposible para Dios, Abraham? ¿Será que algo me puede impedir a mí hacer lo que yo quiero hacer? Dios no conoce la palabra imposible. Venimos repitiendo eso, hermano. Entonces vemos el caso del muro. Entonces los hijos de Israel, bueno, confiaron, fueron arrinconados, su fe creció, creyeron en Dios, en la promesa de Dios y confiaron en que el Señor iba a botar esos muros cuando ellos empezaran a gritar con fe. Por supuesto, con fe, hermano. Y los muros dicen que cayeron. Ahí tenemos Hebreos 11:30, último texto, lo leemos. Dice que por fe cayeron los muros de Jericó. Con rodearlo dice 7 días. Ah, no, cualquiera puede decir, quizás los ablandaron de tanto caminar esos 7 días ahí. No, hermanos, si eran muros inmensos, inmensos, que eran de 10, 15 metros de ancho, de alto tenían 15, 20 metros de altura. Bueno, dicen que habían algunos muros que allá en la parte de arriba hasta cosechaban hortalizas y todo lo demás. Entonces vemos que definitivamente lo que el Señor espera es que nosotros confiemos en Él. La oración derriba muros, claro, aquella oración que va con fe, con confianza en Dios, aquella oración que sale del corazón y que estamos seguros que Dios va a hacer conforme nosotros hemos pedido. Esa es la oración que derriba muros. No sé cuáles muros serán los que tienes ahorita enfrente y que los ves imposibles de derribar. Arrodíllate, ora, pero con una oración con fe, que el Dios Todopoderoso está a tu lado y esos muros desaparecerán. Quiero terminar nada más eh, meditando en esta última parte que dice, cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestra vida, posiblemente nos lleve, dice, a Jericó, a esos muros imposibles, que solo nuestra fe puede lograr derribarlo. Porque tal vez, dice, deba enseñarnos que el poder para triunfar no proviene de nuestra fuerza, ni mucho menos de nuestras estrategias. A que mira, yo así hice y me dio resultado. Mentiras, hermano. Haga como yo, peor le va a ir. Su confianza, su fe, tiene que ser en el Señor. No depende de nuestra fuerza ni de nuestras estrategias, mucho menos de estrategias de otros. Todo lo que necesitamos, dice, está fuera de nosotros. Por lo tanto, no importa lo que haya, dice, frente a nosotros. No importa cuán insuperable pueda parecer, nuestra función es alabar a Dios, la fuente de todo lo que necesitamos. Eso es fe en acción. Mejor mensaje y más claro no podemos tener en esta mañana. Quiera el Señor, mis hermanos, que, bueno, vivimos tiempos difíciles. ¿Quién es aquel que no tiene desafíos, que no tiene problemas, que no tiene dificultades? Digámoslo así, como en parábola, ¿quién es aquel que no tiene muros como los de Jericó? Pero nuestra función es alabar a aquel que todo lo puede y confiar en él, que él derribará esos muros. Si ese es tu pensar, tu actuar, serás una hija o un hijo triunfador en la fe. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración, y que tengas una bendecida semana. Bendiciones para todos.